Hola, somos Emanuel Díaz González Jardón y Andrés Enrique Herrera Nava, y nuestro trabajo es sobre la preparación física humana. Relevancia de la preparación física desde un contexto histórico y actual. La preparación física se ha convertido en parte fundamental en la práctica deportiva, ya que permite optimizar el rendimiento del deportista mediante el desarrollo de sus cualidades físicas. Este proceso se lleva a cabo a través de ejercicios sistemáticos, graduales y progresivos, que permiten adaptar el cuerpo para un entrenamiento específico y técnico según el deporte y así obtener un rendimiento deportivo óptimo. Antigua Grecia y Guerra Fría. Antigua Grecia. A menudo se cree que la preparación física es un tema que se ha desarrollado en la actualidad. Sin embargo, la preparación física ha evolucionado a lo largo de la historia, hasta la actualidad, donde no existe ningún deporte que no necesite preparación física como instrumento fundamental para obtener el máximo rendimiento. Uno de los momentos históricos clave en el desarrollo de la preparación física fue la antigua Grecia, los cuales fueron pioneros y el parteaguas de muchas prácticas deportivas actuales, incluyendo los Juegos Olímpicos y la importancia de la preparación física en el rendimiento deportivo. El parteaguas del involucramiento de la preparación física en el deporte es mediante el surgimiento de los Juegos Olímpicos u Olimpiadas, celebrados desde el siglo VIII a.C. Para ese entonces, se solían llevar a cabo diversos eventos deportivos con la finalidad de homenajear a los dioses del panteón olímpico, siendo estos a los que se les rendía culto por parte de los griegos. En los Juegos, los atletas se preparaban arduamente para ellos. Tal como hoy, el sistema de entrenamientos estaba basado y dependía especialmente de una selección deportiva de diferentes juegos, donde si ganaban alguno de estos, se les concedía reconocimiento social y económico, con la intención de que fueran recordados eternamente. Es importante analizar la preparación física desde esta perspectiva histórica, puesto que la antigua Grecia construyó los cimientos del deporte actual. Al igual que hoy en día, los atletas griegos tenían un periodo de entrenamiento riguroso y eran dirigidos por uno o varios entrenadores especializados en actividades deportivas de la época, como carreras, luchas y paidotriba. Además de esto, había una formación integral del atleta a nivel intelectual y espiritual, además de lo deportivo. Tenían filosofía, religión y otras materias, lo cual se asemeja totalmente a la psicología deportiva, que es fundamental hoy en día. También en la antigua Grecia fueron precursores de la fisioterapia deportiva, puesto que en esa época había masajistas después del entrenamiento que permitían mejorar el rendimiento deportivo. Por último, encontraron la relación entre alimentación y rendimiento, a través de dos dietas especiales, una de queso e higos y otra de carne de cerdo y pan, lo cual claramente sirvió como base para lo que hoy conocemos dentro de la industria deportiva como nutrición deportiva. Cosmovisión de los griegos sobre la preparación física y su conexión con las Olimpiadas, Juegos Olímpicos y cómo estos lo vivían. En la cosmovisión griega se admiraba el cuerpo humano. Al dar muestra de sus habilidades y buscar la excelencia tanto física como mental, históricamente fomentó el desarrollo de las habilidades humanas, el espíritu competitivo y el deseo de superar récords o alcanzar el máximo potencial humano, principios que fueron fundamentales en la creación de los Juegos Olímpicos. El origen de los Juegos Olímpicos cuenta que estos fueron creados con la finalidad de acabar con las guerras y de promover la paz entre las polis griegas, sin dejar de lado la preocupación de formar los cuerpos de los atletas griegos. Para ellos, cultivar los cuerpos era tan importante como el alma, el espíritu y el intelecto. Estos juegos se llevaban a cabo en santuario del Olimpia, de allí proviene su nombre, en el Peloponeso, específicamente en honor a Zeus. Al comenzar, se realizaba una ceremonia en la que se debía entregar un sacrificio al citado dios de la mitología griega. Los Juegos Olímpicos, celebrados en la ciudad de Olimpia, se desarrollaban durante 6 días aproximadamente, y al igual que ahora, cada 4 años. Durante este tiempo, cada ciudad de la polis griega proclamaba la paz olímpica,
con la finalidad de afianzar la identidad aquea. Sin embargo, a diferencia de las Olimpiadas modernas, únicamente podían competir hombres libres y que fueran exclusivamente de origen griego, y todas las pruebas las deben realizar desnudos. Asimismo, el público podía ser masculino, quizás esto último debido a su culto al cuerpo, que era equivalente a la formación intelectual. Progresivamente, los juegos fueron transformándose en escenarios cuyas competencias no eran más que campos de muerte, hasta que Teodosio los abolió por completo. Hay que recordar que este emperador, el que declaró el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Preparación del atleta. Sabemos que las polis tenían un periodo de 4 años para sacar a sus mejores representantes. Muchas de las ciudades organizaban competencias internas por fases eliminatorias en donde clasificaban sus mejores aspirantes, sin importar su profesión u oficio, de los ciudadanos varones. Competían en representación de una poli unida. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad eran un espacio seguro, un tiempo en donde cesaba la guerrilla entre pueblos para unirse a jugar. Desde una perspectiva griega, un atleta podía considerarse como alguien bello, joven y fuerte. El deporte era inculcado en la educación de la juventud con el objetivo de crear buenos ciudadanos, aunque siempre subordinado por la mente, pues era el principal objetivo en la maduración moral. De la misma manera, los atletas llevaban un programa de diatia, un concepto griego que representa un estilo de vida completo, que abarcaba la alimentación y todo lo relacionado con la actividad del individuo. Y aunque pareciera similar a la función del médico, era distinto, porque no buscaba un estado físico excelente en sí mismo, sino crear las condiciones necesarias para una ocasión particular. También contaban con médicos, quienes estaban encargados de conocer la anatomía del atleta y la repercusión de los diversos ejercicios en el cuerpo del atleta, la dieta del atleta y los efectos de los alimentos para mejorar su rendimiento. Obviamente contaban con entrenadores físicos, quienes guiaban a los atletas para estar en un perfecto estado físico, tal y como lo vemos en esculturas, retratos y pinturas, donde el físico griego era glorificado. En sus principios se combinaba el entrenamiento con la parte médica, para después pasar a una práctica fundada en el equilibrio de los movimientos, la corrección de las posiciones y la armonía de los comportamientos. Realmente la Grecia antigua no estaba tan distanciada de la realidad que vive hoy el deporte, que acoge a más disciplinas para abordar la complejidad del mismo. Con sus carencias de esas épocas, considerando principalmente la esperanza de vida, que en repetidas ocasiones terminaba lesionando o incapacitando a los atletas. Pero aún así, demasiado adelantados para estar 16 siglos atrás a la modernidad. Guerra Fría. La Guerra Fría es el conflicto no armado más importante del siglo XX. Esta guerra surge posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial entre las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos países quedaron inconformes con los resultados y luchaban en distintos ámbitos para demostrar quién era el más fuerte. El periodo de tensión es comprendido por los años de 1945 a 1991. El roce entre las superpotencias fue percibido en el mundo como una tensión que en cualquier momento podía detonar en una tercera guerra mundial. Durante el periodo de la Guerra Fría, el deporte no fue una actividad ajena a la política. Fue de hecho un escenario fundamental donde las superpotencias luchaban por imponer su visión del mundo. Estados Unidos y la Unión Soviética entendieron que el éxito deportivo podía ser interpretado como una prueba tangible de superioridad nacional. Así, cada medalla olímpica, cada récord mundial y cada victoria en el campo deportivo representaban una victoria del capitalismo o del comunismo. Ambos países transformaron el deporte en un asunto de Estado, destinando recursos, infraestructura, personal científico y estrategias de comunicación para fortalecer sus equipos nacionales y proyectar fuerza ante el mundo. La forma en que cada país concebía el mundo se reflejó en su modelo deportivo. La Unión Soviética, con una visión colectivista y estatista, consideraba el deporte como una herramienta que el Estado utilizaba para moldear a los ciudadanos ideales del socialismo, disciplinados,
fuertes, obedientes y eficientes. Para ellos, el alcanzar la victoria en el deporte era una expresión de la superioridad del sistema socialista, y por ello, los atletas eran entrenados como soldados que defendían a su patria. Estados Unidos, el cual tenía una cosmovisión individualista y liberal, veía el deporte como un espacio de superación personal, competencia justa y oportunidad de ascenso social. El atleta encarnaba la narrativa del self-made man, un individuo que triunfa gracias a su esfuerzo y libertad. Para ellos, el deporte premiaba a quien más se preparaba, innovaba o se adaptaba. Así como en la antigua Grecia tenían una cosmovisión sobre el deporte en búsqueda del hombre perfecto, el cual era bello físicamente, virtuoso moralmente y con dominio de sí mismo, en el caso de la Unión Soviética también buscaban el hombre ideal, el cual era el atleta colectivo. Disciplinado, resistente y funcional. No buscaba gloria personal, sino contribuir al logro colectivo del Estado. Deportistas como Vasily Alexeyev, levantador de pesas, o los gimnastas soviéticos representaban la fortaleza física y la obediencia que los soviéticos idealizaban. Por el lado de Estados Unidos, el hombre ideal era el atleta estrella, competitivo, carismático y exitoso en lo personal. Se admiraba al hombre que no solo ganaba, sino que se convertía en modelo de libertad e inspiración. Ejemplos como estos son Carl Lewis o Muhammad Ali, quienes no solo fueron campeones, sino figuras que mostraron resiliencia y gran inspiración. La preparación física de los atletas no era solo una cuestión de rendimiento deportivo, sino que se convirtió en un reflejo directo de las ideologías de cada país. El entrenamiento deportivo soviético tuvo 4 pilares durante esa época histórica. Primero, el sistema centralizado y selectivo desde la niñez. La Unión Soviética creó un sistema estatal de identificación temprana de talentos mediante pruebas físicas en las escuelas. Los niños con potencial eran enviados a escuelas deportivas especializadas como las DYU-SSH, donde recibían formación deportiva intensiva. Esta selección se daba desde los 8 o 9 años. Segundo, periodización del entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo soviético adoptó una metodología científica basada en ciclos anuales propuestos por Lev Matveyev. Esto implicaba dividir el año en macro, meso y microciclos con distintas cargas. Se alternaban fases de volumen, intensidad y recuperación para llegar al máximo rendimiento deportivo en competencias claves como los Juegos Olímpicos. Este modelo sigue vigente en el modelo deportivo moderno. Tercero, aplicación científica integral. Los atletas soviéticos eran sujetos de estudio constante, pruebas de VO2, lactato, dinamometría y análisis biomecánico. Los entrenadores trabajaban junto con médicos y científicos para perfeccionar el gesto deportivo y evitar sobreentrenamiento. Cuarto, dopaje como estrategia sistemática. El caso más conocido es el del equipo femenino de atletismo y natación, los cuales se administraban esteroides anabólicas desde la adolescencia. Muchos atletas desarrollaban problemas de salud graves y demandaron al Estado tras la caída del muro de Berlín. Se priorizaba la medalla por sobre la ética deportiva. Y es por eso que hoy en día la Unión Soviética o Rusia está exenta de los Juegos Olímpicos. Como ya mencionamos, la preparación física de los atletas no era solo una cuestión de rendimiento deportivo, sino que también era el reflejo de cada una de las ideologías de cada país. En el caso de Estados Unidos, el entrenamiento deportivo tuvo 4 pilares durante esa época histórica. Primero, la formación en instituciones educativas y privadas, en la cual atletas emergían de ligas escolares y principalmente universidades como la NCAA y clubes privados, donde el sistema de becas deportivas favorecía la competencia. Por ejemplo, Michael Jordan fue formado en la Universidad de Carolina del Norte antes de pasar a la NBA. El modelo era meritocrático y no estatal como en los soviéticos. 2. Innovación tecnológica y comercial. Estados Unidos desarrolló equipamiento de alto rendimiento como zapatillas, trajes de baño aerodinámicos y cronómetros digitales. El laboratorio Gatorade Sports Science Institute en Florida investigaba nutrición deportiva desde los 80s y la preparación incluía test de fuerzas, resistencia y software de retroalimentación. 3. Coaching personalizado y psicología deportiva. Los entrenadores adaptaban los entrenamientos según el perfil fisiológico y emocional del atleta. Se valoraba el carácter competitivo y atletas como Carl Lewis y Jackie Joyner Kersee
recibieron seguimiento integral, incluyendo apoyo mental, visualización y control de presión. Por último y cuarto, control del dopaje y énfasis en la reputación. Si bien hubo escándalos, como el caso de Ben Johnson, aunque él era canadiense, Estados Unidos impulsó comisiones antidopaje desde los 70. La cultura del fair play se volvió parte de la narrativa oficial, y aunque el dopaje individual persistía en los deportes de fuerza, ellos insistían en su pensamiento del fair play que sigue hasta hoy en día. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética no solo se libró en los despachos diplomáticos, sino también en estadios, gimnasios y pistas. Los eventos deportivos internacionales, especialmente los Juegos Olímpicos, se convirtieron en vitrinas donde ambas superpotencias buscaban demostrar su hegemonía. Estos enfrentamientos no solo eran competencias atléticas, sino auténticas confrontaciones simbólicas entre dos modelos de civilización. Primero, los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Estados Unidos y otros 60 países boicotearon los Juegos por la invasión soviética a Afganistán. Fue un golpe político. La URSS dominó el medallero, pero el valor de los logros fue cuestionado por la ausencia de potencias, donde las ceremonias estuvieron marcadas por discursos antiimperialistas. Otro evento emblemático de esta confrontación fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, donde la URSS contraatacó boicoteando estos Juegos ahora organizados por su gran rival. En su lugar, organizó los Juegos de la Amistad, con resultados inflados. Estados Unidos arrasó con el medallero de los Juegos Olímpicos. El evento mostró el poder mediático occidental, donde Nike, Coca-Cola y McDonald's patrocinaron los Juegos. Otro evento emblemático fue la final de básquetbol en Múnich de 1972. Estados Unidos perdió por primera vez en la historia olímpica del baloncesto ante la Unión Soviética, donde un error arbitral permitió repetir los últimos 3 segundos, ocasionando la derrota de Estados Unidos. La medalla fue tan disputada que los estadounidenses se negaron a aceptarla. El partido se convirtió en un icono de la injusticia política y se convirtió en la final más polémica de la historia. Como pudimos ver, la Guerra Fría no solo se libró con armas o discursos, sino también en las pistas, estadios y piscinas. El deporte fue una extensión del conflicto político, un campo de batalla simbólico donde cada victoria era una afirmación ideológica. Mientras la Unión Soviética aplicaba ciencia y control, Estados Unidos impulsaba tecnología y libertad competitiva. Ambos modelos marcaron el rumbo del deporte moderno. La rivalidad terminó, pero su legado se mantiene vivo en la historia de los Juegos Olímpicos y en la forma en que concebimos el alto rendimiento deportivo en la actualidad, así como su preparación física. Es por esto que analizar la cosmovisión de distintas épocas históricas, como la antigua Grecia y la Guerra Fría, es tan importante, puesto que nos muestran cómo la preparación física ha sido moldeada por los valores, ideologías y aspiraciones de cada sociedad, desde el ideal griego del atleta integral hasta el enfoque estratégico y competitivo de las superpotencias del siglo XX. Ambos contextos sentaron las bases del entrenamiento moderno, y hoy podemos comprender que el deporte no solo forma cuerpos, sino también mentes, culturas y naciones.